Mi nombre es Gabriel y durante más de 5 años trabajé en ese edificio de oficinas que, al principio, parecía tan común como cualquier otro en la ciudad. Un edificio alto, gris y anodino, el tipo de lugar que se confunde con los cientos de otros que forman el horizonte de la ciudad. Todos los días seguía la misma rutina. Me levantaba temprano, tomaba un café rápido y me dirigía al trabajo, donde subía al piso 15 para pasar las horas frente a una pantalla. Era una vida monótona, pero al menos era predecible. Sin embargo, algo cambió un día, algo que aún me cuesta procesar. Lo que voy a contar es real, aunque sé que suena imposible. Pero puedo asegurarte que lo viví y desde entonces nada ha sido igual. Todo comenzó una mañana normal, como cualquier otra. Recuerdo que el clima estaba gris y lluvioso, como si el cielo estuviera reflejando mi estado de ánimo. Llegué al vestíbulo del edificio, saludé al guardia de seguridad con el mismo gesto que hacía todos los días y me dirigí al ascensor. Era un edificio viejo y el ascensor ya tenía sus años, pero siempre funcionaba bien. Nunca pensé en él como algo fuera de lo común. Pero esa mañana fue diferente. Presioné el botón del piso 15 como siempre y apoyé mi espalda contra la pared del ascensor. El sonido mecánico de los cables y el zumbido del motor comenzaron, pero de repente se detuvo. Al principio, pensé que era una simple falla, una avería temporal. Esperé un momento, confiando en que pronto todo volvería a la normalidad. Las luces del ascensor parpadearon por un segundo, pero no le di demasiada importancia. Era un edificio viejo, estas cosas podían pasar. El problema fue que no pasó. El ascensor no volvió a moverse. Miré el panel de control esperando ver el número del piso, pero estaba apagado, sin ningún indicador visible. El silencio en el interior del ascensor se volvió abrumador, un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Me acerqué al panel para presionar el botón de emergencia, pero nada sucedió. No hubo respuesta. Empecé a sentir un nudo en el estómago, pero intenté mantener la calma. Me dije que, probablemente, en unos minutos todo volvería a funcionar. Era solo cuestión de esperar. Los minutos pasaron y el aire dentro del ascensor parecía volverse más denso, más pesado. Sentí una extraña presión en el pecho, algo que no podía explicar. Luego, sin previo aviso, el panel de control se encendió, pero no mostraba ningún número de piso conocido. Mostraba un 0. Nunca antes había visto ese número en el panel, y aunque traté de racionalizarlo, algo en el ambiente me hacía sentir que no estaba bien. Fue en ese momento cuando el ascensor comenzó a moverse de nuevo, pero no de la manera habitual. No estaba subiendo, sino que sentí una fuerte presión en el estómago, como si estuviera descendiendo a una velocidad mucho mayor de la normal. Mis oídos comenzaron a taparse y sentí un leve mareo. La velocidad con la que bajaba era inusual, casi antinatural. Mi mente estaba llena de preguntas, pero no había nadie a quien preguntarle. El edificio tenía 30 pisos, así que no entendía hacia dónde podía estar llevándome. Finalmente, el ascensor se detuvo con un golpe seco, pero las puertas no se abrieron de inmediato. Esperé, sin saber qué hacer, y entonces, tras un chirrido metálico, las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Lo que vi al otro lado no era el vestíbulo, ni el piso 15, ni ningún otro lugar familiar. Lo que se desplegó ante mis ojos era algo completamente distinto, algo que no tenía lugar en un edificio de oficinas. Frente a mí había un pasillo largo y oscuro, apenas iluminado por unas pocas luces que parpadeaban en el techo. Las paredes no eran de baldosas ni de cemento, eran de piedra, gruesas y húmedas, como si el ascensor me hubiera llevado a una cueva o a algún lugar subterráneo. El aire estaba cargado de humedad, un olor a tierra mojada y algo más, algo metálico que no podía identificar del todo. Me quedé allí, parado en la puerta del ascensor, incapaz de moverme, tratando de comprender qué era lo que estaba viendo. No había ningún indicio de que ese pasillo pudiera existir en el edificio donde trabajaba, y sin embargo, allí estaba.
Di un paso fuera del ascensor, movido por una mezcla de curiosidad y miedo. Sentía que algo me empujaba a avanzar, aunque no podía explicarlo. A cada paso que daba, el sonido de mis zapatos resonaba en las paredes de piedra, y el eco me hacía sentir aún más solo. No había puertas, ni ventanas, solo ese pasillo interminable que se extendía hacia adelante. A medida que avanzaba, comencé a escuchar algo. Un sonido débil, un murmullo que apenas era audible, pero que sin duda estaba allí. Parecía provenir del final del pasillo, pero no podía distinguir qué era. Lo que más me inquietaba no era el hecho de que hubiera voces, sino la sensación de que no estaba solo. A medida que me acercaba al final del pasillo, los murmullos se volvieron más claros. Eran voces, varias voces, susurrando al unísono, pero no podía entender lo que decían. Eran palabras que no reconocía, una mezcla de sonidos que parecían casi inhumanos. Mi piel se erizó, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. A pesar de ello, seguí caminando, incapaz de detenerme. Era como si mis piernas tuvieran voluntad propia, como si algo en ese lugar me estuviera llamando, obligándome a avanzar. Finalmente, llegué al final del pasillo. Lo que encontré allí fue una pequeña habitación, iluminada solo por una luz débil que pendía del techo. En el centro de la habitación había un objeto, un espejo, pero no era un espejo común. Tenía un marco antiguo, tallado en madera, con figuras intrincadas que parecían contar alguna historia. Mi reflejo estaba allí, pero algo en él no estaba bien. Al principio, pensé que era solo el ángulo de la luz o el estado de nervios en el que me encontraba, pero al mirar más de cerca, vi que mi reflejo no me estaba imitando del todo. Lo que veía en el espejo no era exactamente yo. Mis ojos, en el reflejo, estaban vacíos, apagados, como si la vida se hubiera ido de ellos. Mi rostro parecía descomponerse lentamente, como si estuviera viendo una versión envejecida y deformada de mí mismo. El horror me invadió, pero mis pies seguían clavados en el suelo, como si algo invisible me mantuviera atado a esa imagen. Y entonces, las voces se hicieron más fuertes, no más claras, pero más presentes, rodeándome, susurrando desde todos los rincones de la habitación. Finalmente, escuché una frase que sobresalió entre los murmullos, una frase que vino de mi propio reflejo, o de lo que sea que estuviera en el espejo: estás atrapado. La voz no era la mía, pero era como si proviniera de mi interior, de algún lugar profundo en mi ser que no reconocía. Esa palabra, atrapado, resonó en mi mente como un eco interminable. En ese momento, sentí que el pánico se apoderaba de mí. Mi instinto de supervivencia finalmente me empujó a retroceder. Tropecé al dar un paso atrás, y las voces se intensificaron, como si intentaran mantenerme allí. Logré girar sobre mis talones y corrí. Corrí de vuelta al pasillo, sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en los oídos y el aire atrapado en mis pulmones. El ascensor seguía allí, con las puertas abiertas, esperándome. Me lancé hacia él y presioné todos los botones del panel con desesperación. Sentí que algo se movía a mis espaldas, pero no me atreví a mirar. Las puertas se cerraron de golpe y el ascensor comenzó a subir de nuevo, esta vez a una velocidad normal, como si nada hubiera pasado. El panel de control volvió a mostrar los números de los pisos, y después de unos segundos que parecieron horas, se detuvo en el piso 15. Las puertas se abrieron, y lo que vi fue mi oficina, tal como la había dejado esa mañana. Todo parecía normal. Mis compañeros de trabajo caminaban por los pasillos, charlando y riendo como si nada hubiera sucedido. Nadie me miraba de forma extraña, nadie parecía haber notado que algo estaba mal. Pero yo sabía que no estaba bien. Algo había cambiado, algo que no podía explicar. Me quedé en el ascensor durante unos segundos, tratando de recuperar la compostura antes de salir y caminar hacia mi escritorio. Desde ese día, nunca volví a entrar en ese ascensor. Empecé a subir por las escaleras, aunque significara tardar más en llegar a mi oficina. Nunca le conté a nadie lo que había pasado, porque sabía que nadie me creería.
No hay una manera racional de explicar lo que vi, lo que sentí. Pero cada vez que paso por el vestíbulo del edificio, cada vez que escucho el sonido de las puertas del ascensor abrirse, siento un escalofrío recorrerme. Es como si el ascensor estuviera esperándome, como si supiera que, tarde o temprano, volveré a entrar. Mi nombre es Laura y trabajé en el mismo edificio que Gabriel durante años. Nunca pensé que aquel lugar pudiera ocultar algo tan siniestro, tan perturbador. Como todos los días, iba a trabajar sin esperar más que la rutina, el ruido de los teclados, el café de la máquina expendedora y las reuniones interminables. Era un edificio viejo, sí, pero funcional. No era de esos rascacielos modernos de cristal y acero, tenía algo de esa frialdad gris de los años 70 y aunque no destacaba por su diseño, siempre había cumplido su propósito. Sin embargo, a lo largo del tiempo, algunas cosas comenzaron a cambiar y nunca supe si fue el edificio en sí o si algo estaba ocurriendo que afectaba a las personas dentro. Todo empezó a volverse raro el día que Gabriel me confesó su historia. Él estaba muy alterado, me habló de ese extraño descenso en el ascensor y de la visión que tuvo, de ese lugar imposible que había visto. Lo miré, intenté tranquilizarlo, pero no supe cómo hacerlo. Al principio, pensé que era solo un malentendido, un sueño o, en el peor de los casos, que el estrés de las horas de oficina estaba pasándole factura. Pero entonces las cosas comenzaron a sucederme a mí, y todo lo que Gabriel me contó comenzó a tener mucho más sentido. Era una tarde como cualquier otra. La oficina estaba tranquila, el murmullo de mis compañeros era constante pero suave, y yo estaba concentrada en terminar un informe antes de la fecha límite. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde, y el edificio comenzaba a vaciarse. No me gustaba trabajar hasta tarde, pero ese día me quedé un poco más para terminar todo. La luz que entraba por las ventanas era tenue, de ese tono anaranjado que anuncia el final del día. A medida que la oficina se iba quedando más vacía, el ambiente se volvía más silencioso, pero un silencio incómodo, el tipo de silencio que te hace sentir que hay algo acechando justo fuera de tu vista. Decidí que era hora de irme y empaqué mis cosas con rapidez. Tomé mi bolso y me dirigí al ascensor, intentando ignorar el ligero nerviosismo que había comenzado a instalarse en mí desde que Gabriel me contó su experiencia. Sabía que él evitaba el ascensor desde entonces, pero yo no creía realmente que algo así pudiera ocurrir. Solo era un ascensor viejo, pensé. Un aparato mecánico que a veces fallaba. Presioné el botón para llamar al ascensor y esperé, mientras el zumbido del motor y el chirrido de las cuerdas descendían hacia mi piso. Cuando las puertas se abrieron, no había nadie dentro, algo completamente normal a esa hora. Entré y presioné el botón del primer piso. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su descenso. Todo parecía normal, pero entonces, justo cuando estábamos a punto de llegar al vestíbulo, las luces del ascensor parpadearon y el movimiento se detuvo de golpe. Lo primero que pensé fue que se había quedado atascado, algo que, en este edificio, no era del todo raro. Traté de no entrar en pánico, pero lo que sucedió a continuación fue lo que me hizo darme cuenta de que esto no era una simple avería. Las luces volvieron a parpadear, pero esta vez no se apagaron por completo. Se quedaron encendidas, pero en una especie de tono más tenue, casi enfermizo, como si algo las hubiera reducido a un susurro de lo que eran antes. El aire se volvió espeso, y una sensación de opresión comenzó a invadirme, como si las paredes del ascensor estuvieran cerrándose lentamente alrededor de mí. Miré el panel de control para ver si podía presionar el botón de emergencia, pero antes de que pudiera hacerlo, el panel cambió. El número del piso que debería haber mostrado uno mostraba otro número, uno que nunca había visto antes, -2. Lo que hizo que mi corazón comenzara a latir más rápido no fue solo el hecho de que el panel mostrara un número que no debía estar allí, sino que sabía, con total certeza, que no había ningún -2 en ese edificio. El subsuelo se detenía en el nivel de los estacionamientos, pero no había nada más abajo. Era imposible. El ascensor, sin embargo, comenzó a moverse de nuevo.
pero esta vez no subía ni bajaba como lo hacía normalmente. Sentí una sensación de vértigo, como si la gravedad hubiera cambiado repentinamente y el aire a mi alrededor parecía más pesado, casi irrespirable. De repente, el ascensor se detuvo. Las puertas no se abrieron de inmediato, y durante unos segundos eternos, me quedé allí, atrapada en ese silencio aplastante. Cuando finalmente las puertas se deslizaron hacia los lados, lo que vi fue completamente imposible. Frente a mí había un pasillo que no podía existir. Las paredes eran de un color gris apagado, cubiertas de humedad, y el suelo estaba lleno de manchas que parecían secas y antiguas. No había señales de vida, ni siquiera el más mínimo sonido. Miré hacia los lados, esperando encontrar algo que pudiera explicar lo que estaba viendo, pero no había nada. No había ventanas, ni luces, solo ese pasillo que se extendía hacia la oscuridad. Tragué saliva, intentando calmarme, y di un paso hacia adelante, aunque todo mi ser me gritaba que no lo hiciera. Mi instinto me decía que me quedara en el ascensor, que no cruzara esa línea, pero mi curiosidad, o tal vez algo más, me impulsaba a seguir. Los pasillos se extendían más allá de lo que mis ojos podían alcanzar, y a medida que avanzaba, comencé a escuchar algo. Era un sonido suave, como un murmullo distante, apenas audible, pero que crecía lentamente, haciéndose más claro a medida que me adentraba más en ese espacio imposible. El aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar en un edificio cerrado. Cada paso que daba resonaba en las paredes, pero el eco no era normal. Parecía que el sonido se deformaba, volviendo hacia mí de manera distorsionada, como si el lugar mismo estuviera torciendo la realidad. Comencé a caminar más rápido, tratando de encontrar una salida, una señal de que esto no era más que una broma cruel o una pesadilla. Finalmente, llegué al final del pasillo, donde había una puerta. Era una puerta de madera vieja, desgastada por el tiempo, con marcas que parecían haber sido talladas a mano, pero no pude distinguir qué significaban. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Sabía que no debería abrirla, pero al mismo tiempo sentía que no tenía otra opción. Tomé la manija y, con un crujido que resonó por todo el pasillo, la puerta se abrió lentamente. Lo que había al otro lado era una habitación oscura, iluminada solo por una luz tenue que pendía del techo. En el centro de la habitación había una silla, y sobre la silla algo estaba sentado. No era una persona, al menos no una persona viva. Era una figura, cubierta por una especie de velo o manto negro, que se movía levemente, como si estuviera respirando. Mi cuerpo se congeló. La figura no me miró directamente, pero sentí que sabía que estaba allí, que estaba consciente de mi presencia. Quise dar la vuelta y correr, pero mis pies no respondieron. Era como si el aire se hubiera vuelto tan espeso que no podía moverme. La figura comenzó a levantarse lentamente de la silla, y en ese momento, una ola de frío me recorrió la espalda. Sentí su mirada sobre mí, aunque nunca vi su rostro. En lugar de ver su rostro, escuché un sonido, un susurro que no provenía de la figura, sino de las paredes, del suelo, de todas partes a mi alrededor. El murmullo que había estado escuchando se transformó en palabras claras, y una voz suave, casi como un canto, dijo: «No deberías haber venido». Esas palabras me sacaron del trance en el que me encontraba. De repente, recuperé el control de mis piernas y corrí. Corrí de vuelta por el pasillo, con el sonido de mis pasos resonando a mi alrededor y los susurros siguiéndome, como si las paredes mismas estuvieran vivas y quisieran atraparme. Llegué al ascensor y presioné el botón repetidamente, rogando que las puertas se cerraran antes de que la figura me alcanzara. Finalmente, el ascensor se cerró con un golpe y comenzó a subir, lentamente al principio, pero luego más rápido, hasta que el número del panel mostraba el primer piso. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en el vestíbulo del edificio, como si nada hubiera sucedido. Todo estaba en calma, las luces brillaban y el guardia de seguridad estaba en su puesto, mirando su teléfono, ajeno a lo que acababa de pasar. Salí del ascensor, con las piernas temblando,
y salí corriendo del edificio sin mirar atrás. Desde ese día, no he vuelto a entrar en ese ascensor, ni en ese edificio. No puedo explicar lo que vi, pero sé que no fue normal. Algo oscuro y antiguo habita en ese lugar, y estoy convencida de que, si hubiera permanecido un poco más en esa habitación, no habría salido de allí con vida. Después de lo que viví en ese ascensor, mi vida nunca volvió a ser la misma. Salí de aquel edificio aquella noche, temblando, sin mirar atrás, con la sensación de que algo, o alguien, me había seguido. Aunque no pude ver directamente a la figura que se levantaba de la silla, podía sentir su presencia como una sombra pegajosa en mi mente. Era como si se hubiera aferrado a mí, como si al cruzar esa puerta hubiera abierto una conexión que no debía existir, una conexión que no podía cerrar. Durante las semanas siguientes, intenté mantenerme alejada de ese edificio. Pedí trabajar desde casa, alegando razones de salud, y al principio mis jefes no pusieron demasiados problemas. No quería explicarles lo que había sucedido, porque sabía que no me creerían. Yo misma dudaba de lo que había visto. ¿Había sido real o simplemente un producto del estrés y la soledad de las largas horas en la oficina? Pero pronto me di cuenta de que, fuese lo que fuese, no había quedado atrapado en ese edificio. Algo había cambiado, algo me había seguido hasta mi casa, y la pesadilla apenas estaba comenzando. Los primeros días después del incidente, comencé a notar pequeñas cosas, detalles que normalmente pasaban desapercibidos, pero que empezaron a llenar mi vida de una incomodidad constante. El aire en mi departamento se sentía pesado, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto densa, opresiva. Al principio, lo atribuí a mi propia ansiedad. Mis pensamientos regresaban constantemente al ascensor, al pasillo interminable y a esa figura sentada en la oscuridad. Intentaba distraerme, trabajar, leer, hacer cualquier cosa para evitar recordar, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa habitación. Veía esa puerta que nunca debía haber abierto. Las cosas comenzaron a volverse más extrañas en la segunda semana. Una noche, mientras estaba sentada en mi sala de estar, escuché un ruido proveniente del pasillo que conectaba mi sala con el dormitorio. Era un sonido suave, como si alguien estuviera caminando con pasos ligeros, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que mi piel se erizara. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y caminé hacia el pasillo. Encendí la luz, esperando encontrar alguna explicación lógica, tal vez el viento, tal vez algún objeto que se había caído. Pero no había nada. Solo el silencio. A partir de esa noche, los ruidos comenzaron a ser más frecuentes. No solo en el pasillo, sino en toda la casa. Pasos, susurros. Al principio eran apenas audibles, pero luego comenzaron a volverse más claros, más insistentes. Era como si algo estuviera moviéndose por mi hogar, algo que yo no podía ver, pero que siempre estaba allí. A veces, mientras me preparaba para dormir, podía escuchar un murmullo suave que venía desde las paredes. Lo peor no era el sonido, sino la sensación de que lo reconocía. Era el mismo murmullo que había escuchado en ese pasillo subterráneo, el mismo sonido que me había seguido desde ese lugar imposible. Al principio traté de convencerme de que era mi mente jugando conmigo. Me decía a mí misma que estaba en casa, que estaba segura, que no había nada de qué preocuparse. Pero no podía ignorarlo por mucho tiempo. Luego comenzaron las sombras. Unas semanas después del primer incidente, una noche, mientras me miraba en el espejo del baño, vi algo en el reflejo que me heló la sangre. No era una imagen clara, no era algo que pudiera definir fácilmente, pero lo vi. Detrás de mí, en la esquina de la habitación, había una sombra que no debería estar allí. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Se quedó allí, inmóvil, como si me estuviera observando. Me giré de golpe, pero cuando miré directamente hacia la esquina, no había nada. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que lo que había visto no era una ilusión. Era real, y estaba ahí.
Esa no fue la única vez. En los días siguientes comencé a ver esa misma sombra en diferentes partes de mi casa. A veces en el reflejo de una ventana, a veces al final del pasillo, siempre fuera de mi campo de visión directo, pero siempre presente. Mi ansiedad comenzó a aumentar. Ya no podía descansar. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, ahora era un lugar de constante inquietud. Cada vez que apagaba las luces, sentía que algo estaba allí, acechando, esperando. Lo peor llegó una noche, cerca de un mes después de mi experiencia en el ascensor. Me desperté de golpe en mitad de la noche, sin saber exactamente por qué. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, y la habitación estaba más fría de lo normal. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y, de repente, supe que no estaba sola. Sentí una presencia en la habitación, una sensación tan fuerte que me hizo quedarme paralizada en la cama. Miré alrededor, tratando de encontrar algún indicio de lo que estaba pasando, pero no vi nada. Al menos, no al principio. Y entonces lo vi. En la esquina de la habitación, justo al lado del armario, estaba la sombra. Era más clara esta vez, más definida. Era una figura humana, pero no del todo. Algo en ella era antinatural, como si estuviera deformada. Intenté moverme, intenté gritar, pero no pude. Era como si algo estuviera sosteniéndome en su lugar. La figura no se movió, solo permaneció allí, inmóvil, mirándome. El murmullo comenzó de nuevo, ese sonido inconfundible que había escuchado en el ascensor, en mi casa, en todas partes. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, como si esa figura estuviera comunicándose directamente conmigo, pero sin usar palabras. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Esa fue la noche en que supe que no podía seguir viviendo en esa casa. Lo que fuera que me había seguido desde ese edificio, desde ese ascensor, no me dejaría en paz. Estaba siempre presente, en cada sombra, en cada esquina, y sabía que, si no me iba, algo terrible iba a suceder. A la mañana siguiente, llamé a un amigo y le pedí ayuda para encontrar un nuevo lugar para vivir. No le expliqué todo lo que había pasado, solo le dije que necesitaba mudarme cuanto antes. En menos de una semana, me había mudado. Dejé atrás la casa, esperando que, al hacerlo, también pudiera dejar atrás todo lo que me había perseguido. Pero incluso ahora, en mi nuevo hogar, no puedo evitar sentir que no estoy completamente libre. A veces, por las noches, escucho un leve murmullo en el silencio. Y cuando paso por un espejo, a veces creo ver una sombra, apenas perceptible, observándome desde el borde de mi visión. No sé si alguna vez estaré completamente libre de lo que me sucedió en ese edificio, pero sé que algo cambió en mí desde entonces. Ya no soy la misma persona que era antes de entrar en ese ascensor. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que no pertenecen a nuestra realidad, y a veces, por accidente o por imprudencia, las despertamos. Lo que sé con certeza es que, aunque me haya mudado, lo que vi, lo que sentí, lo que me siguió, nunca desaparecerá del todo. Me llamo Ernesto, y he sido el conserje de ese edificio durante más de 20 años. Durante todo ese tiempo, he visto muchas cosas. He conocido a todo tipo de personas que han pasado por aquí, desde empresarios arrogantes hasta empleados modestos que simplemente querían hacer su trabajo y regresar a casa. El edificio en sí, aunque viejo, siempre había sido un lugar tranquilo. Claro, había sus fallas, sus ruidos extraños en las cañerías y los clásicos problemas con el ascensor, que a veces parecía tener vida propia. Pero nada, absolutamente nada, podía prepararme para lo que sucedió una noche hace unos años. Una noche que, desde entonces, no puedo olvidar. Era un viernes, y como de costumbre, la mayoría de los empleados se habían ido antes de las 6 de la tarde. Los viernes por la noche siempre eran tranquilos, y yo aprovechaba para hacer algunas de las tareas que no podía realizar durante el día.
Revisaba las calderas, limpiaba las escaleras y me aseguraba de que todo estuviera en orden antes de cerrar. Hacia las 10 de la noche, después de haber hecho mis rondas, me preparaba para apagar las luces del vestíbulo y dirigirme al cuarto de mantenimiento, donde me quedaba hasta la mañana siguiente. No me molestaba trabajar de noche, ya que el edificio estaba casi siempre en silencio y, después de tantos años, me había acostumbrado a la soledad. Pero esa noche fue diferente. A las 10:30, cuando ya había terminado mis tareas, me dirigí al cuarto de mantenimiento. Justo cuando iba a abrir la puerta, escuché un ruido extraño proveniente del ascensor. Al principio pensé que solo era una de esas averías típicas del viejo ascensor, algún chirrido o golpe de las poleas. No sería la primera vez que pasaba. Pero este sonido era diferente. Era más como un gemido suave, casi como un susurro metálico que resonaba a lo largo del vestíbulo vacío. Me detuve por un momento, escuchando con atención. La sensación en el aire cambió, y una especie de tensión, algo difícil de describir, comenzó a apoderarse de mí. Decidí acercarme al ascensor para ver qué estaba ocurriendo. Al llegar, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta, lo cual ya era raro. Normalmente, si el ascensor estaba en funcionamiento o fuera de servicio, las puertas permanecían cerradas. Pero en esta ocasión, había una rendija lo suficientemente amplia como para que pudiera ver una pequeña porción del interior. Me acerqué, incliné la cabeza hacia la apertura y, al mirar adentro, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El interior del ascensor estaba vacío, pero las luces parpadeaban de manera intermitente, creando sombras extrañas que danzaban en las paredes. Todo parecía normal, excepto por una cosa: el panel de control no mostraba ningún número. No indicaba que estuviera en ningún piso en particular. De hecho, estaba completamente apagado. Mi primer instinto fue cerrar la puerta y verificar el sistema eléctrico. Supuse que tal vez había algún problema en la caja de fusibles, así que fui al cuarto de mantenimiento para buscar las herramientas necesarias. Pero mientras caminaba hacia la habitación, escuché un sonido que me detuvo en seco. Era un golpe suave, como si alguien estuviera golpeando desde dentro del ascensor. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. El golpe se repitió, lento y constante, pero no era el tipo de sonido que haría un aparato mecánico. Parecía más humano. Mi piel se erizó. Sabía que no había nadie más en el edificio a esa hora. Había hecho mis rondas y asegurado todas las puertas. No podía haber nadie en el ascensor. Pero entonces, algo hizo que mi corazón se acelerara. Escuché una risa. Suave, apenas un murmullo, pero inconfundible. Una risa baja, casi un susurro, como si viniera de muy lejos. Al principio pensé que me lo había imaginado. Después de todo, eran más de las 10 de la noche y ya estaba cansado. Pero la risa se repitió, esta vez más fuerte, y lo peor de todo, era que provenía del ascensor. Regresé lentamente al vestíbulo, cada paso pesándome más que el anterior. La puerta del ascensor seguía entreabierta y ahora los golpes eran más fuertes, como si alguien estuviera golpeando insistentemente desde dentro. Lo que vi a continuación me dejó paralizado. A través de la pequeña rendija que quedaba entre las puertas del ascensor, pude ver algo que no debería haber estado allí. Una mano, delgada y pálida, asomaba desde la oscuridad del interior del ascensor. Los dedos, largos y huesudos, arañaban suavemente el metal de la puerta, como si alguien estuviera intentando salir. Mi respiración se detuvo por completo. Aquello no tenía ningún sentido. No podía ser real. Pero allí estaba, moviéndose lenta y metódicamente, como si lo que fuera que estaba dentro del ascensor supiera que yo estaba allí, observando. El sonido de la risa se hizo más fuerte, casi burlón, como si estuviera disfrutando de mi confusión y mi miedo. Mi instinto me decía que debía alejarme, salir corriendo, pero algo me mantenía anclado en mi lugar. De alguna manera, no podía apartar los ojos de esa mano.
La puerta del ascensor se abrió lentamente por sí sola, revelando el interior completamente vacío, excepto por la figura que se había materializado en el fondo. Era una sombra, oscura y mal definida, que se erguía contra la pared del ascensor. Aunque no tenía forma humana, pude sentir su mirada sobre mí. El aire en el vestíbulo se volvió pesado, como si una presión invisible me empujara hacia atrás. Retrocedí un par de pasos, sin poder apartar la vista de aquella cosa, pero no tuve tiempo de reaccionar más. Las puertas del ascensor se cerraron de golpe, emitiendo un fuerte chirrido que resonó por todo el edificio. El sonido me hizo saltar, y finalmente logré moverme. Corrí hacia el cuarto de mantenimiento y cerré la puerta tras de mí, mi corazón latiendo desbocado. Intenté racionalizar lo que acababa de ver. Tal vez había sido una ilusión, tal vez solo estaba agotado y mi mente me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Me encerré en el cuarto durante horas, intentando mantener la calma. Cada vez que intentaba recordar lo que había sucedido, las imágenes de la mano y esa figura oscura volvían a mi mente, nítidas y aterradoras. No pude dormir. Me quedé allí, esperando que llegara la mañana, sin atreverme a salir de la habitación. A la mañana siguiente, cuando los primeros empleados comenzaron a llegar al edificio, salí del cuarto de mantenimiento. Mis manos temblaban, pero traté de actuar como si todo estuviera bien. Intenté no pensar en lo que había pasado la noche anterior. Revisé el ascensor, como lo hacía cada mañana, y para mi sorpresa, todo parecía normal. No había ningún rastro de lo que había visto. Las luces del ascensor funcionaban perfectamente y el panel mostraba los números de los pisos como siempre. Era como si nada hubiera ocurrido. Decidí no decir nada. No tenía sentido asustar a los demás o hacer que pensaran que me estaba volviendo loco. Sin embargo, desde esa noche he empezado a notar cosas que antes no veía. Sombras que se mueven en los pasillos cuando no debería haber nadie. Ruidos que resuenan en los conductos de ventilación, como si alguien estuviera susurrando a través de las paredes. Pero lo peor de todo es el ascensor. Cada vez que paso por delante de él, siento que algo me está observando desde dentro. Nunca más volví a subir en ese ascensor por la noche. Siempre tomo las escaleras. Con los años, he escuchado a algunos de los inquilinos del edificio hablar de cosas extrañas que les han pasado, pero nunca les he contado mi historia. No sé si es porque tengo miedo de que no me crean o porque tengo miedo de que, al decirlo en voz alta, vuelva a suceder. Pero sé lo que vi esa noche, y sé que el edificio no es lo que parece. Algo vive allí, algo que se esconde en las sombras y que, de vez en cuando, decide mostrarse. Lo que sea que habita en ese lugar no tiene prisa. Sabe que eventualmente todos los que estamos aquí caeremos bajo su mirada. Mi nombre es Roberto, y llevo trabajando como conserje en este edificio durante unos 5 años. No es un trabajo que requiera demasiado esfuerzo, pero siempre hay algo que hacer, siempre hay un rincón que limpiar o una puerta que reparar. A lo largo de mi vida he trabajado en muchos lugares, pero nunca había experimentado algo tan extraño como lo que me sucedió en este edificio. Lo que me ocurrió fue suficiente para hacer que me cuestionara si realmente quería seguir aquí. Era un martes por la mañana, poco antes de las 7. Me gusta llegar temprano, antes de que el resto de la gente empiece a llenar los pasillos y oficinas. El edificio tiene una atmósfera diferente cuando está vacío, más silencioso de lo normal, pero en su propia manera, es reconfortante. Me preparé para la jornada, y mi primer encargo del día era simple. Una de las oficinas del 6º piso había reportado un problema con el aire acondicionado. Nada raro, especialmente en un edificio tan viejo. Así que subí con mis herramientas, preparado para revisar las rejillas y ver si se trataba de una obstrucción o algo más grave. Cuando llegué al 6º piso, lo primero que noté fue el frío. No era el frío normal que uno esperaría de un sistema de aire acondicionado funcionando mal. Era un frío mucho más intenso, uno que sentí de inmediato en la piel, como si hubiera entrado en un lugar sin calefacción en pleno invierno.
No pensé demasiado en ello en ese momento, simplemente asumí que el sistema estaba echando demasiado aire frío por alguna razón, así que me dirigí a la oficina que había reportado el problema. Entré y noté que las luces de la oficina parpadeaban ligeramente. La luz del día aún no entraba con fuerza, y el tono gris de la mañana apenas iluminaba las ventanas. Me dirigí hacia el rincón donde estaba el ventilador de aire y comencé a desatornillar la rejilla. Mientras trabajaba, me di cuenta de que el frío no solo venía del aire acondicionado. El aire a mi alrededor se sentía pesado, denso, como si algo más estuviera en la habitación conmigo. De pronto, escuché un ruido. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si algo o alguien se moviera lentamente detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a uno de los empleados que había llegado temprano, pero la oficina estaba completamente vacía. El silencio era inquietante, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Volví a mi tarea, tratando de ignorar la sensación incómoda que comenzaba a formarse en mi estómago. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el ruido regresara. Esta vez fue más fuerte, un susurro bajo que parecía provenir de las rejillas del aire. Era como si alguien estuviera hablando muy suavemente desde el interior de los conductos, pero no podía entender lo que decían. Me acerqué más a la rejilla, intentando escuchar mejor, convencido de que era algún tipo de interferencia o el aire circulando mal, pero lo que escuché no era normal. Era una voz, clara y baja, diciendo mi nombre. Me congelé. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba escuchando. Tal vez era mi imaginación, tal vez algún empleado estaba jugando una broma, pero no había nadie más allí. El aire se volvió aún más frío, tanto que mi aliento comenzaba a formarse en nubes frente a mí. La voz susurró nuevamente mi nombre, más fuerte esta vez, como si estuviera justo detrás de mí. Dejé caer las herramientas, girándome de golpe, y mi corazón dio un vuelco cuando vi una sombra al final de la oficina. Era alta, vaga, y no parecía tener una forma humana clara. Parecía más un contorno borroso, pero se movía lentamente hacia mí. Mis pies no respondieron de inmediato, como si algo me estuviera sujetando en el suelo, y todo lo que podía hacer era mirar cómo esa sombra avanzaba, lenta pero constante. Mi mente intentaba decirme que no era real, que estaba alucinando, pero mi cuerpo sabía que había algo terriblemente mal en esa habitación. Finalmente, mis piernas reaccionaron. Me eché hacia atrás, tropezando con la caja de herramientas y cayendo al suelo. No me importó el golpe, solo quería salir de esa oficina lo más rápido posible. Me levanté torpemente y corrí hacia la puerta, sin mirar atrás. El frío se sentía como si me estuviera persiguiendo, envolviendo cada rincón de la oficina mientras me apresuraba por el pasillo. Cuando llegué al vestíbulo, me detuve para recuperar el aliento. La luz del sol comenzaba a entrar por las ventanas, pero el frío seguía en mis huesos. No volví al sexto piso ese día. Le pedí a uno de mis compañeros que revisara la oficina más tarde, inventando una excusa sobre sentirme mal. Nunca le conté a nadie lo que había sucedido. ¿Quién me creería? Desde entonces, evito el sexto piso siempre que puedo. No sé qué fue lo que vi o lo que escuché, pero sé que no estaba solo en esa oficina. A veces, cuando paso por el vestíbulo y miro las ventanas del sexto piso desde abajo, siento que algo me observa desde allí, algo que sigue esperando a que regrese. Pero no lo haré. No voy a volver a esa oficina, no después de lo que experimenté. Nunca había experimentado algo tan perturbador después de aquel día en el edificio. He vivido en el mismo apartamento durante años, un lugar pequeño y tranquilo, sin mucho que destacar. Siempre me había sentido seguro en mi hogar, hasta aquella noche en la que todo cambió. Había sido un día especialmente largo. Después de lo que ocurrió en el sexto piso, me sentía agotado, tanto física como mentalmente. Intenté sacudirme la sensación extraña que me había seguido durante todo el día, pero no podía.
El frío que sentí en esa oficina no me abandonaba, y aunque intentaba convencerme de que todo había sido mi imaginación, una parte de mí sabía que no era así. Algo había pasado, algo que no podía explicar. Esa noche, cuando llegué a casa, lo primero que hice fue intentar relajarme. Me serví una taza de café caliente y me senté en el sillón de la sala, esperando que el calor del café disipara la inquietud que había sentido durante todo el día. Todo estaba en silencio, solo el sonido ocasional del tráfico en la calle. Pero había algo en ese silencio que me parecía diferente, como si no fuera el silencio de siempre, sino algo más pesado, más denso. Intenté ignorarlo. Encendí la televisión, esperando distraerme con algún programa sin importancia, pero por alguna razón no lograba concentrarme. Sentía una presencia en la habitación, como si no estuviera solo. Cada tanto miraba hacia el pasillo que conectaba la sala con mi dormitorio, convencido de que iba a haber algo, aunque cada vez que miraba no había nada. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que eran solo los nervios después de un día largo y difícil. Pero el aire en mi casa se sentía frío, mucho más frío de lo normal, incluso para una noche fresca. Me levanté del sillón y decidí darme una ducha para despejarme. Dejé la televisión encendida para tener algo de ruido de fondo mientras iba al baño. Mientras me duchaba, comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero se fueron haciendo más claros. Era como un crujido, algo que provenía de alguna parte de mi apartamento. Pensé que tal vez era la madera del suelo o alguna tubería vieja, pero el sonido no se detuvo. Era un crujido rítmico, como si algo estuviera caminando lentamente por el pasillo. Terminé la ducha rápidamente y al salir del baño, el apartamento estaba completamente en silencio de nuevo. Pero el aire se sentía aún más frío que antes. Encendí las luces del pasillo y de la sala y noté que la televisión, que había dejado encendida, ahora estaba apagada. Esto me inquietó. No había un apagón, las luces seguían funcionando, pero la televisión estaba muerta, como si algo la hubiera apagado directamente. Me acerqué para revisarla, pero antes de que pudiera tocar el control remoto, algo me hizo detenerme. En el reflejo de la pantalla apagada, vi algo que no debería estar allí. Detrás de mí, en el pasillo, había una sombra. Al principio pensé que era mi propia sombra, pero esta no se movía con mi cuerpo. Estaba inmóvil, como si estuviera esperando. El corazón me dio un vuelco y me giré de inmediato, pero no había nada en el pasillo. Todo estaba vacío. Volví a mirar la pantalla apagada y la sombra ya no estaba allí. Mis manos temblaban mientras intentaba encender la televisión de nuevo, pero esta no respondía. El control remoto tampoco funcionaba. El ambiente en mi casa se había vuelto tan opresivo que apenas podía respirar. Sentía que algo estaba allí conmigo, aunque no lo podía ver. Me senté en el borde del sillón, tratando de recuperar la calma, pero entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Venía del pasillo. Era el mismo crujido que había escuchado antes, pero esta vez estaba más claro, más cercano. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies lentamente hacia mí. Sabía que no había nadie más en el apartamento, pero ese sonido seguía, lento y constante. Mi cuerpo se tensó, y en ese momento, las luces de la sala comenzaron a parpadear. Me levanté de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. No sabía qué hacer, pero no podía quedarme allí. Mientras las luces parpadeaban, sentí que algo se movía en la oscuridad, algo que no podía ver del todo pero que estaba cada vez más cerca. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Un susurro suave, como si alguien me llamara desde el pasillo. El sonido era bajo, pero claro. Venía de esa misma sombra que había visto reflejada en la pantalla. El miedo se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta de mi apartamento, la abrí de golpe y salí al pasillo del edificio. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero al menos estaba fuera. Me quedé en el pasillo durante lo que parecieron horas, tratando de calmarme,
pero sabiendo que no podía volver a entrar. No esa noche. Finalmente, decidí irme a la casa de un amigo. Llamé un taxi y me fui, dejando las luces de mi apartamento encendidas. No le conté toda la verdad a mi amigo, solo le dije que no me sentía bien y que necesitaba quedarme en su casa por una noche. Pero desde entonces no he vuelto a sentir mi hogar de la misma manera. Cada vez que entro en mi apartamento, siento que algo me observa desde las sombras, algo que me siguió desde aquel día en el edificio. Aún hoy, a veces despierto en mitad de la noche con la sensación de que hay alguien en mi casa. No lo veo, pero lo siento. Y lo más inquietante es que, cada vez que apago las luces o me encuentro solo en la oscuridad, siento que esa sombra está más cerca, esperando. Mi nombre es Valeria, y lo que me ocurrió en este edificio no es fácil de explicar. Llevo viviendo aquí 3 años, y durante ese tiempo, nunca había tenido motivos para preocuparme. El edificio, aunque viejo, siempre había sido un lugar tranquilo, seguro, un refugio después de largas jornadas de trabajo. Al principio, me gustaba todo de aquí. La ubicación era perfecta, cerca del trabajo, con vecinos amables y, sobre todo, un ambiente de paz que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Pero todo eso cambió aquella tarde, una tarde que comenzó como cualquier otra pero que terminó sumergiéndome en un terror que aún hoy me cuesta procesar. Recuerdo que llegué del trabajo más cansada de lo habitual. Había tenido un día especialmente duro en la oficina, de esos en los que todo sale mal y no parece que el reloj avance. Lo único que quería era llegar a mi apartamento en el 9º piso, darme una ducha caliente y olvidarme de todo. Crucé el vestíbulo con la misma rutina de siempre, saludando al conserje, Roberto, que estaba ocupado arreglando algo cerca de la puerta principal. Él me devolvió el saludo distraído, sin saber que esa sería la última vez que haría algo tan normal en ese edificio. Me dirigí al ascensor, el mismo ascensor que había usado cientos de veces. Para mí, era simplemente una parte más del edificio, una de esas cosas en las que no piensas 2 veces. Subes, bajas y no prestas atención a los detalles. Esa tarde, sin embargo, algo en el ambiente ya me ponía un poco nerviosa. No sé si era el cansancio acumulado o algo en el aire, pero sentí una especie de opresión en el pecho justo antes de que llegara el ascensor. Las puertas se abrieron con ese chirrido metálico habitual y noté que las luces dentro parpadeaban. No le di mucha importancia en ese momento. Después de todo, el ascensor siempre había tenido pequeñas fallas eléctricas que nunca parecían ser graves. Era un edificio viejo y esas cosas suceden. Entré al ascensor, apoyándome contra la pared con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, cerrando los ojos por un segundo mientras presionaba el botón del 9º piso. Solo quería llegar a casa. El ascensor comenzó a moverse con su zumbido habitual, pero las luces seguían parpadeando más de lo normal. Abrí los ojos, un poco más alerta, y noté que el panel de control no mostraba los números de los pisos como solía hacerlo. En su lugar, el panel estaba completamente apagado. Eso sí que me hizo fruncir el ceño. Era raro, pero intenté no preocuparme. Es solo una falla, me repetí a mí misma, el ascensor está subiendo, eso es lo que importa. De repente, sin previo aviso, el ascensor se detuvo en seco. No hubo una sacudida violenta ni un ruido que lo acompañara, simplemente dejó de moverse. El silencio que siguió fue ensordecedor. No el tipo de silencio que se siente cuando todo está tranquilo, sino uno pesado, cargado de algo que no podía definir. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a instalarse en mi estómago. Presioné el botón del 9º piso de nuevo, pero no hubo respuesta. Intenté con otros botones, sin suerte. Entonces, presioné el botón de emergencia, esperando escuchar el sonido familiar que indicaría que la llamada estaba en marcha, pero tampoco funcionó. El botón no encendió ninguna luz y no hubo ningún sonido. Nada. El aire en el ascensor se sentía más pesado, más frío.
Intenté mantener la calma. Quizás se había quedado atascado y pronto alguien se daría cuenta. Pero la calma se desvaneció rápidamente cuando escuché un sonido. Era un susurro. Al principio, pensé que venía de fuera del ascensor, tal vez alguien en uno de los pisos cercanos. Me incliné hacia la puerta, tratando de escuchar mejor, pero el susurro no venía de afuera. Venía de dentro del ascensor. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era un sonido suave, apenas audible, pero inconfundible. Algo o alguien estaba susurrando, y no podía entender lo que decía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había nadie más en el ascensor. Estaba sola. Intenté racionalizar el sonido, tal vez una interferencia en el sistema eléctrico o algo en las rejillas de ventilación. Pero no. Era una voz. No sé cómo lo sabía, pero estaba segura. Alguien estaba susurrando mi nombre. El miedo comenzó a crecer en mi pecho, pero aún no estaba dispuesta a dejarme llevar por el pánico. Golpeé la puerta, esperando que alguien en el exterior pudiera escucharme, pero el golpe resonó en el pequeño espacio sin respuesta. Fue entonces cuando noté algo con el rabillo del ojo. En una de las esquinas del ascensor, justo donde la luz parpadeaba más intensamente, algo se movió. No era una sombra común, era algo más denso, más oscuro. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Giré la cabeza lentamente hacia la esquina, tratando de ver mejor, pero no había nada allí. O al menos, eso pensé. El susurro continuaba, esta vez más claro, más insistente, pero las palabras seguían siendo ininteligibles. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo desde un lugar muy lejano, pero no pudiera atravesar del todo la barrera entre nosotros. Mi respiración se volvió errática y mi mente empezó a buscar una salida, cualquier salida. Intenté abrir las puertas manualmente, empujando con todas mis fuerzas, pero no se movieron. El aire dentro del ascensor se estaba volviendo insoportablemente frío. Era como si algo estuviera drenando el calor del espacio, y cada vez que miraba hacia esa esquina, sentía que algo me observaba, algo que no podía ver claramente, pero cuya presencia era innegable. De repente, el ascensor se sacudió levemente, como si fuera a moverse de nuevo. Mi corazón se llenó de esperanza por un breve instante, pero en lugar de subir, el ascensor comenzó a bajar. No a la velocidad normal, sino lentamente, como si estuviera descendiendo hacia algún lugar que no debería existir. El panel de control seguía apagado, y el susurro ahora sonaba como una especie de risa distorsionada. Me cubrí los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero aún podía escucharlo, como si estuviera dentro de mi cabeza. El ascensor se detuvo una vez más, pero las puertas no se abrieron. Estaba atrapada, sin saber en qué piso, o si siquiera estaba en el edificio. Golpeé las puertas con desesperación, rogando que alguien, cualquiera, me escuchara. Fue en ese momento cuando las luces del ascensor se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía ver nada. El susurro se detuvo, y por un instante, el silencio fue aún más aterrador que los ruidos anteriores. Estaba paralizada, escuchando el sonido de mi propia respiración rápida, cuando de repente, algo se movió en la oscuridad. No lo vi, pero lo sentí. Algo se acercaba, y el aire a mi alrededor se volvió más pesado, como si una presencia oscura estuviera llenando el espacio. Me quedé quieta, temiendo que cualquier movimiento provocaría que eso que sentía en la oscuridad se manifestara por completo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de mantenerme en control, pero entonces lo escuché de nuevo. Esa risa, esa maldita risa que no era humana, resonando en la oscuridad. De pronto, las luces se encendieron de golpe. El ascensor seguía parado, pero esta vez, las puertas se abrieron lentamente. Mi primer impulso fue correr, pero lo que vi fuera del ascensor me detuvo en seco. El pasillo que se extendía frente a mí no era parte de mi edificio. No reconocía nada de lo que veía. El pasillo era largo,
oscuro, y parecía estar abandonado desde hacía décadas. Las paredes estaban cubiertas de moho, y una luz tenue al final del pasillo parpadeaba débilmente. Todo estaba en completo silencio, salvo por el eco distante del susurro que aún podía escuchar, como si me estuviera llamando, invitándome a salir. Me quedé en el umbral del ascensor, sin atreverme a moverme. Algo en mi interior me decía que no debía salir. Si lo hacía, no volvería. La sensación era tan fuerte que mis piernas no me respondían. Sentía que el frío se intensificaba a medida que el susurro se hacía más insistente. Era como si el pasillo estuviera vivo, esperándome. Finalmente, con el poco control que me quedaba, presioné el botón de cerrar las puertas. Lo hice de manera frenética, casi con desesperación, y para mi alivio, las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. Justo antes de que se cerraran por completo, vi algo moverse al final del pasillo. Una sombra, una figura oscura, avanzando hacia mí con una lentitud inquietante. Las puertas se cerraron en el último momento, y el ascensor comenzó a moverse de nuevo, esta vez subiendo. Mi cuerpo se tensó, esperando que lo peor aún no hubiera pasado. Pero cuando las puertas se abrieron nuevamente, estaba frente a la puerta de mi apartamento, en el 9º piso. Había vuelto. Después de lo que sucedió en el ascensor aquella tarde, algo cambió profundamente en mí. Desde el momento en que llegué a la puerta de mi apartamento, sentí que no podía dejar lo que había pasado atrás, como si una sombra se hubiera adherido a mí. Los días siguientes fueron un intento desesperado por normalizar mi vida, pero el eco de esos susurros, esa presencia invisible y ese frío que había invadido el ascensor seguían persiguiéndome. Durante las primeras noches, apenas pude dormir. Me despertaba de golpe en medio de la noche, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, envuelta en sudor frío, y con la inexplicable sensación de que alguien me observaba. La oscuridad de mi dormitorio parecía más densa que nunca. Las sombras en las esquinas de la habitación se alargaban de formas imposibles, y cada pequeño ruido en la casa me hacía sobresaltarme. Pero lo peor era la sensación persistente de que algo había venido conmigo desde ese ascensor, algo que no debía estar en mi casa. Al principio, intenté convencerme de que eran solo los nervios. Pensé que tal vez había tenido una especie de ataque de pánico en el ascensor y que mi mente estaba jugando conmigo, prolongando la sensación de terror. Pero no era solo eso. Había algo más, algo que no podía explicar ni racionalizar. Una de las primeras cosas que noté fue el frío. Desde aquella tarde, mi apartamento se sentía mucho más frío de lo habitual. Al principio pensé que era una falla en la calefacción, pero cuando revisé el termostato, estaba funcionando perfectamente. Aún así, el frío persistía, un frío que calaba los huesos, pero que no parecía provenir de ninguna fuente natural. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia helada que nunca me dejaba estar completamente a gusto. Luego empezaron los ruidos. La primera vez que lo noté fue una noche, cuando intentaba quedarme dormida. Todo estaba en silencio, y ya había pasado al menos una hora desde que apagué las luces. Estaba medio dormida cuando escuché un suave crujido, como si alguien estuviera caminando por el pasillo fuera de mi dormitorio. Abrí los ojos de golpe, mi cuerpo paralizado por la repentina sensación de alerta. Pensé que tal vez algún vecino estaba haciendo ruido, pero el sonido era demasiado claro, demasiado cercano. Era el tipo de crujido que hacen los pies cuando pisan el suelo de madera. Me quedé inmóvil, escuchando con atención, y entonces el crujido se repitió. Esta vez más cerca. Era como si alguien estuviera moviéndose lentamente, con pasos calculados, acercándose a mi puerta. Intenté decirme a mí misma que solo era mi imaginación, que no había nada ahí, pero el sonido era tan nítido, tan real, que mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté de la cama, con el cuerpo temblando, y me acerqué a la puerta del dormitorio. Abrí la puerta con lentitud, apenas una rendija, y miré al pasillo. Estaba vacío. La tenue luz de la luna entraba por la ventana del salón, proyectando sombras largas y ondulantes sobre las paredes.
No había nadie allí, pero el aire se sentía frío, más frío de lo que debería. Me quedé allí por un momento, sin atreverme a salir del dormitorio, esperando escuchar algo más. Pero el silencio era absoluto. Volví a la cama, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo estuviera observándome desde la oscuridad del pasillo. Esa sensación de ser vigilada era inescapable, como si la presencia que había sentido en el ascensor me hubiera seguido a casa y ahora estuviera acechándome desde las sombras. En los días siguientes, los ruidos se hicieron más frecuentes. No eran solo crujidos, a veces escuchaba susurros suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de las paredes mismas. Intentaba ignorarlos, me decía a mí misma que solo eran los ruidos normales de un edificio viejo, pero en el fondo sabía que no lo eran. Esos susurros no eran normales, y cada vez que los escuchaba, sentía ese mismo frío opresivo que había sentido en el ascensor. Una noche, después de varios días sin apenas dormir, me senté en el sofá del salón, tratando de distraerme con la televisión. Era casi medianoche, y el silencio en mi apartamento era tan denso que podía escuchar el zumbido eléctrico de los electrodomésticos. Estaba completamente sola, o al menos, eso creía. Estaba viendo una película cuando, de repente, la pantalla de la televisión se apagó por completo. Pensé que había habido un corte de luz, pero cuando miré a mi alrededor, las lámparas seguían encendidas. Tomé el control remoto y traté de encender la televisión de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando vi algo en el reflejo de la pantalla apagada. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero no. Era real. En el reflejo oscuro de la televisión, pude ver una sombra, una figura alta y borrosa, de pie detrás de mí, al final del pasillo. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar por un momento, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. La figura no se movía, solo estaba ahí, observando. Giré la cabeza lentamente, con el corazón a punto de salirse de mi pecho, pero cuando miré directamente hacia el pasillo, no había nada. El pasillo estaba vacío, bañado por la luz tenue de las lámparas. Pero cuando volví a mirar el reflejo en la pantalla de la televisión, la figura seguía ahí, inmóvil, acechante. Me levanté del sofá de un salto, sintiendo como el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. Corrí hacia el interruptor de la luz, encendiendo todas las luces del apartamento. Mi respiración era agitada, y aunque la figura ya no estaba en el reflejo, el miedo seguía latiendo en mi pecho. Sabía que no estaba sola. Sabía que algo había venido conmigo desde ese ascensor, y ahora estaba en mi casa. Esa noche no dormí en mi cama. Me quedé sentada en el sofá, con las luces encendidas, esperando que el amanecer me trajera algo de paz. Pero la sensación de que había algo más en el apartamento, algo que no pertenecía a este mundo, no desapareció. Los días siguientes fueron una lucha constante contra el miedo. A veces, durante el día, lograba convencerme de que todo había sido una ilusión, un producto de mi mente sobrecargada por el estrés. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. El frío volvía, el susurro volvía, y esa sensación de ser observada se hacía cada vez más intensa. Una noche, semanas después de aquella primera experiencia, el susurro se volvió más fuerte. Estaba acostada en mi cama, tratando de dormir, cuando escuché claramente mi nombre. No era un susurro lejano como antes, era cercano, como si alguien estuviera de pie junto a mi cama, llamándome desde la oscuridad. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía escuchar cómo esa voz repetía mi nombre una y otra vez, suave, insistente, cada vez más cerca. Con un esfuerzo tremendo, logré girarme y encender la luz de la mesita de noche. La habitación estaba vacía, pero el frío era insoportable. Me levanté de la cama, temblando, y fui hacia el pasillo. Sabía que algo me estaba esperando allí, pero no podía quedarme en esa habitación. El susurro había cesado, pero la sensación de que algo estaba cerca era abrumadora. Cuando llegué al pasillo,
todo parecía normal. Pero en el fondo, justo al lado de la puerta del baño, vi algo que me heló la sangre. Era una sombra, una figura alta, indistinta, pero que claramente me estaba observando. No se movía, pero su mera presencia era suficiente para hacerme retroceder. Me quedé congelada, incapaz de moverme, mientras esa cosa se mantenía en su lugar, como si supiera que yo no tenía a dónde ir. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, salí corriendo hacia la puerta de mi apartamento, la abrí de un tirón y salí al pasillo del edificio. Me quedé allí, respirando pesadamente, con las luces brillantes del pasillo iluminando mi rostro. Esa noche no volví a entrar a mi apartamento. Me fui directamente a la casa de una amiga, sin contarle toda la verdad. Solo le dije que necesitaba quedarme con ella por un tiempo. Desde entonces, no he vuelto a sentir mi hogar como un lugar seguro. Algo me siguió desde ese ascensor, algo que no pertenece a este mundo, y aunque trato de ignorarlo, sé que sigue esperando, en las sombras, observando, esperando su momento para volver. Mi nombre es Marcos, y llevo viviendo en este edificio unos 4 años. Nunca había tenido una razón para desconfiar del lugar. Es un edificio antiguo, sí, con su carácter y peculiaridades, pero parecía un buen sitio para vivir. La gente que vivía aquí era tranquila, y el personal siempre fue amable. Me gustaba pensar que había encontrado un refugio cómodo, lejos del caos de la ciudad. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que este edificio es mucho más que una simple construcción vieja. Hay algo en el que no puedes ver a primera vista, algo que parece esconderse en las sombras, en los rincones, y lo peor de todo, en el ascensor. Lo que me ocurrió una noche en particular cambió mi vida para siempre, y desde entonces no puedo ver el edificio de la misma manera. Esa noche empezó como cualquier otra. Había llegado tarde del trabajo, exhausto después de un día interminable de reuniones. Me sentía cargado, pero también con ganas de llegar a mi apartamento en el 8º piso, darme una ducha caliente y simplemente olvidarme de todo. Cuando llegué al vestíbulo, el lugar estaba en silencio. Apenas había movimiento, excepto por algún que otro sonido lejano que se colaba desde la calle. Saludé al conserje de turno, no recuerdo si era Ernesto o Roberto, ya que ambos se encargaban del edificio en diferentes horarios, y me dirigí al ascensor. El ascensor. Un simple aparato mecánico que te lleva de un piso a otro, algo que usamos sin pensar. Pero esa noche, desde el momento en que las puertas del ascensor se abrieron con ese sonido metálico característico, sentí una ligera incomodidad en el aire. No era algo tangible, solo una sensación. Entré, ignorando ese pequeño cosquilleo de inquietud en mi estómago, y presioné el botón del 8º piso. Las puertas se cerraron suavemente, y el ascensor comenzó su habitual ascenso. Todo parecía normal hasta el 3er piso. Las luces del ascensor parpadearon ligeramente, algo que no era raro en este edificio. Supuse que era un pequeño fallo eléctrico. Sin embargo, el parpadeo continuó más tiempo del habitual y el ascensor empezó a moverse más lento. Miré el panel de control, pero no había ningún cambio en los números que indicaban los pisos. De repente, el ascensor se detuvo. No fue una parada brusca ni violenta, pero sí completamente inesperada. Miré al panel de nuevo, pero no mostraba ningún número. La pantalla estaba apagada. Intenté presionar el botón del 8º piso otra vez, pero nada sucedió. Luego probé con el de la planta baja, pero tampoco hubo respuesta. El silencio dentro del ascensor era ensordecedor, roto solo por el sonido lejano de la maquinaria del edificio. Apreté el botón de emergencia, esperando escuchar algún sonido que indicara que la llamada estaba en marcha, pero el botón no hizo ningún sonido, no encendió ninguna luz. En ese momento, comencé a sentirme realmente incómodo. El ascensor estaba completamente inmóvil y el panel de control seguía apagado. Las luces dentro del ascensor parpadearon de nuevo, esta vez con más intensidad, como si fueran a apagarse por completo. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir un frío en la nuca.
El aire en el ascensor se volvió más frío, casi gélido, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Al principio pensé que era un problema con el sistema de ventilación, pero la temperatura seguía bajando. Era un frío que calaba los huesos, un frío antinatural. Y entonces lo escuché. Era un sonido suave, como un murmullo lejano. Al principio pensé que venía desde fuera del ascensor, tal vez algún vecino en uno de los pisos cercanos. Pero pronto me di cuenta de que el sonido no venía de afuera. Venía de dentro del ascensor. Me quedé completamente quieto, escuchando con atención. El murmullo continuaba, pero no podía entender lo que decía. Eran palabras, pero habladas en un tono tan bajo y distorsionado que era imposible descifrar su significado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba solo en el ascensor, o al menos eso creía. Giré la cabeza lentamente hacia una de las esquinas del ascensor, donde las luces parpadeaban con mayor intensidad. Al principio, no vi nada fuera de lo normal. Pero entonces, algo se movió en mi visión periférica. No era una sombra normal. Era algo más denso, más oscuro. Era como si una mancha de oscuridad se hubiera deslizado por la pared, deformándose, cambiando de forma. Di un paso hacia atrás, mi respiración se volvió más rápida. El murmullo se hizo más fuerte, y aunque seguía sin poder entender lo que decía, la sensación de que algo estaba terriblemente mal se hizo más fuerte. No era solo el frío o la oscuridad en esa esquina. Era la sensación de que algo me estaba observando, algo que no debía estar allí. Mi instinto me decía que debía salir de ese ascensor lo más rápido posible, pero las puertas seguían cerradas y el panel de control no respondía. Intenté golpear las puertas, esperando que alguien, en algún piso, me escuchara. Pero el sonido de mis golpes fue absorbido por el silencio del edificio. Era como si el ascensor estuviera aislado del mundo exterior. La sensación de claustrofobia comenzó a crecer dentro de mí, y el murmullo continuaba, ahora acompañado por un sonido que parecía un suave rasguño, como si algo o alguien estuviera arañando las paredes desde el otro lado. Mi piel se erizó. El frío se intensificó, y el rasguño se hizo más nítido, más cercano. Miré de nuevo hacia la esquina del ascensor, donde había visto moverse la sombra. Esta vez, vi algo más claro. No era solo una mancha de oscuridad. Era una figura. Una figura humana, pero deformada, como si la sombra misma hubiera tomado forma y estuviera observándome desde esa esquina. No podía distinguir una cara, pero sabía que estaba mirando. Mi corazón latía desbocado. Di otro paso hacia atrás, hasta que mis piernas chocaron contra la pared del ascensor. Quería salir, quería correr, pero no había a dónde ir. Las luces parpadearon una vez más, y por un breve segundo, todo se oscureció por completo. Cuando las luces volvieron a encenderse, la figura había desaparecido. El murmullo también cesó, y por un momento, todo quedó en un silencio absoluto. Entonces, sin previo aviso, el ascensor comenzó a moverse de nuevo. Pero en lugar de subir hacia mi apartamento, sentí que descendía, lentamente. Miré el panel de control, pero seguía apagado. No tenía idea de a dónde me estaba llevando el ascensor. Los segundos se convirtieron en minutos y el descenso continuaba. Sentí que el ascensor no se estaba deteniendo en ninguno de los pisos normales del edificio. No sabía si estaba bajando al subsuelo o a algún lugar más allá de eso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron lentamente con un chirrido metálico. Pero lo que vi afuera no era el vestíbulo ni el garaje del edificio. Era algo completamente diferente. Frente a mí se extendía un largo pasillo oscuro, apenas iluminado por una luz tenue y parpadeante al final. Las paredes estaban cubiertas de grietas y moho, y el aire olía a humedad y abandono. No reconocía ese lugar. No había visto nunca algo así en el edificio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando di un paso hacia la entrada del pasillo.
Sabía que no debía salir del ascensor, que lo que fuera que me esperaba ahí fuera no era bueno. Pero algo en mi interior, una fuerza que no podía controlar, me empujaba a avanzar. Di un paso fuera del ascensor y en ese momento, las luces del pasillo parpadearon violentamente. Sentí el frío de nuevo, ese frío gélido e inexplicable que había sentido en el ascensor. Y entonces, lo vi. Al final del pasillo, una sombra, alta y alargada, comenzó a moverse hacia mí. No corría, no se apresuraba. Simplemente avanzaba con calma, como si supiera que no tenía a dónde ir. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La figura continuaba acercándose, y cuanto más cerca estaba, más fuerte era la sensación de que algo terrible iba a suceder. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y corrí de vuelta al ascensor, presionando todos los botones con desesperación. Las puertas se cerraron justo a tiempo, y el ascensor comenzó a moverse nuevamente, esta vez subiendo a una velocidad normal. Cuando las puertas se abrieron, estaba de nuevo en mi piso, frente a mi apartamento. Salí del ascensor tambaleándome, con las piernas temblando, y corrí hacia mi puerta, sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Y desde ese día, cada vez que paso por el ascensor, siento que algo me observa desde adentro, algo que no pude dejar atrás en aquel pasillo oscuro. Después de lo que me sucedió en el ascensor, pensé que nada podía empeorar. La sensación de miedo y el frío que me había seguido aquella noche no me abandonaban. Y por semanas intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio o por algún tipo de falla eléctrica del edificio. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que algo más oscuro y real había pasado esa noche. Pero lo que jamás hubiera imaginado es que lo peor aún estaba por venir, algo tan aterrador que hasta hoy, mientras lo cuento, me cuesta creer que sea real. Todo comenzó unas semanas después de esa experiencia en el ascensor, cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas en mi apartamento. Y lo más perturbador de todo fue cuando comencé a sentir la presencia de mi esposa, Clara. Mi esposa fallecida. Clara y yo habíamos estado casados durante más de 10 años antes de que ella muriera en un accidente automovilístico. Fue un golpe devastador para mí, y desde su muerte, mi vida había dado un giro radical. Había intentado seguir adelante, mudándome a este edificio en busca de un nuevo comienzo. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar, pero después de lo que ocurrió en el ascensor, comencé a sentir su presencia de una manera que no podía explicar. Al principio, pensé que todo era producto de mi mente, que los recuerdos de Clara se estaban mezclando con el miedo que había experimentado, pero lo que sucedió después me dejó claro que no era solo mi imaginación. La primera vez que noté algo fue una noche tranquila, unas 2 semanas después de lo del ascensor. Me encontraba sentado en el sofá del salón, viendo la televisión, tratando de distraerme de los pensamientos que seguían persiguiéndome. El apartamento estaba en silencio y todo parecía normal. Sin embargo, de repente, noté un ligero cambio en el aire, como si la temperatura bajara de golpe. Me envolvió una sensación familiar, un frío que reconocí de inmediato. No era el tipo de frío que se siente cuando la calefacción no funciona. Era el mismo frío opresivo que había sentido en el ascensor aquella noche. Apagué la televisión y me quedé sentado en la oscuridad, escuchando. No sabía exactamente qué estaba esperando escuchar, pero mi cuerpo se tensó como si estuviera anticipando algo. Y entonces lo escuché. Era un susurro suave, casi imperceptible, que venía desde el pasillo. Mi corazón se aceleró y me quedé inmóvil, intentando convencerme de que había sido el viento o algún sonido lejano. Pero el susurro se repitió, más fuerte esta vez, y las palabras que escuché fueron claras: Marcos. Era su voz. Clara. Mi esposa. El miedo me invadió por completo, pero al mismo tiempo, una oleada de tristeza me atravesó. Era imposible. Clara había muerto hacía más de 1 año. No podía ser ella, y sin embargo, esa voz era inconfundible. Me levanté lentamente,
sintiendo como el frío se hacía más intenso. Caminé hacia el pasillo, mis pasos resonando en el silencio del apartamento. El susurro se detuvo, y lo único que podía escuchar era mi propia respiración, rápida y agitada. El pasillo estaba oscuro, pero la luz de la luna entraba suavemente por la ventana, proyectando sombras en las paredes. Todo parecía en orden, pero la sensación de que algo no estaba bien era innegable. Me acerqué a la puerta de la habitación que compartía con Clara cuando vivíamos juntos, una puerta que no había abierto desde que me mudé. Era doloroso entrar en esa habitación, llena de recuerdos que me costaba procesar, pero en ese momento, algo me impulsaba a hacerlo. Cuando abrí la puerta, el aire frío me envolvió por completo, y lo primero que noté fue un leve olor, un aroma que no había sentido en mucho tiempo, el perfume de Clara. Era suave, floral, exactamente como lo recordaba. Mi corazón dio un vuelco. Entré en la habitación lentamente, y al hacerlo, sentí una presencia clara, tangible. No estaba solo en esa habitación. Algo, o alguien, estaba allí conmigo. El silencio era absoluto, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica, pero mis ojos se detuvieron en el espejo que estaba al otro lado de la habitación. El espejo que solía usar Clara para arreglarse cada mañana. Lo que vi en el reflejo me paralizó por completo. En el espejo, a mi lado, se veía una figura borrosa. No era una sombra como las que había visto antes en el ascensor. Esta figura tenía una forma humana, pero su contorno era difuso, como si estuviera entre dos mundos. Y aunque no podía ver su rostro claramente, sabía que era ella. Clara. Sentí como una lágrima rodaba por mi mejilla, el dolor de perderla mezclado con el miedo de lo que estaba viendo. No podía ser real, y sin embargo, allí estaba, mirándome desde el espejo. Quise hablar, decir algo, pero las palabras no salían de mi boca. Solo podía quedarme allí, inmóvil, con los ojos fijos en el espejo. Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse. Lentamente, dio un paso hacia adelante y sentí que el aire a mi alrededor se volvía aún más frío, casi insoportable. La figura se desvaneció por un instante y el espejo quedó vacío. El silencio que siguió fue aún más aterrador que su presencia. Salí de la habitación lo más rápido que pude, cerrando la puerta detrás de mí con fuerza, como si eso pudiera detener lo que acababa de ocurrir. Mi mente estaba en caos. No entendía lo que estaba pasando. Había visto a mi esposa, o al menos algo que se parecía a ella. Pero Clara estaba muerta. ¿Cómo era posible? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, temiendo que, si cerraba los ojos, algo más sucedería. La sensación de frío persistía, y aunque no volvía a escuchar su voz, sabía que su presencia seguía allí, en algún lugar del apartamento. Los días siguientes fueron una tortura. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto, y la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. La presencia de Clara se hacía más fuerte cada día. A veces, mientras estaba en la cocina o en la sala, sentía que alguien estaba parado detrás de mí, observándome. Podía sentir el aire moverse, como si alguien respirara cerca de mi cuello, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie allí. Una tarde, mientras estaba trabajando en mi computadora, escuché un ruido proveniente del dormitorio. Era un sonido suave, como si algo se hubiera caído. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me obligó a levantarme y caminar hacia la habitación. Cuando llegué, vi que la puerta estaba entreabierta, algo extraño, ya que siempre me aseguraba de dejarla cerrada. Entré en la habitación y, para mi sorpresa, vi que el espejo se había caído al suelo, roto en varios pedazos. El frío en la habitación era insoportable, y mi mente comenzó a desbordarse de imágenes de Clara, de nuestra vida juntos, de su muerte. Me arrodillé frente al espejo roto, sin entender cómo había llegado a ese punto. De repente, sentí una mano en mi hombro. Un toque suave,
pero helado. Mi corazón se detuvo por un segundo y el terror me invadió por completo. No me atrevía a girar la cabeza, no podía mirar. Pero la mano no se movía, permanecía allí, como si me estuviera consolando o reclamando. Finalmente, reuní el valor suficiente para girarme y lo que vi me dejó sin aliento. Clara estaba allí, de pie junto a mí, con la misma expresión suave que solía tener en vida, pero algo en ella no estaba bien. Su rostro era borroso, y sus ojos, aunque familiares, no parecían reflejar vida. Quise hablar, pero el miedo me paralizó. Ella no dijo nada. Solo me miró durante lo que pareció una eternidad. Entonces, lentamente, dio un paso hacia atrás y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Desde esa noche, su presencia no ha desaparecido. A veces la veo reflejada en los espejos, otras veces siento su toque frío cuando estoy solo. No sé si es realmente Clara o algo más que se está haciendo pasar por ella, pero lo que sé es que no me deja. Algo se rompió en ese ascensor, algo que abrió la puerta a fuerzas que no entiendo, y ahora siento que estoy siendo arrastrado lentamente hacia un lugar del que no podré escapar.